Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Detrás del Juego. En Pauta estamos muy agradecidos por la increíble respuesta que tuvieron las diversas entrevistas y conversaciones que sostuvimos con interesantes entrevistados durante el 2024 y que nos llevaron al top 10 entre los podcasts más escuchados de Chile. Queremos seguir en la misma línea, siempre encontrando historias en las que profundizar acompañado con personajes que sean un aporte para el debate en el ámbito deportivo. Por eso este 2025 hemos querido comenzar con un entrevistado muy especial. Un periodista de dilatada y reconocida trayectoria, columnista del diario Las Últimas Noticias y que acaba de publicar un nuevo libro con el que ya suma 10 obras en su bibliografía personal. Dice que aprendió a leer en las páginas de los diarios, especialmente seducido por la pluma de un gigante del periodismo deportivo, la de Julio Martínez Prádanos, quien por años publicó sus opiniones en la columna denominada Bajo la Marquesina, también en LUN. Nuestro invitado ha sido reconocido con importantes premios, el de la excelencia periodística, mención crónica otorgado por la Universidad Alberto Hurtado, el de mejor libro del año 2017 entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos y quizás el más importante para él, el premio Raúl Prado Cavada, tradicional reconocimiento brindado al periodismo por parte del Club Social y Deportivo Colo-Colo. En su último libro, recientemente publicado, nuestro invitado revisa exhaustivamente la historia del equipo Albo, que precisamente este 2025 festeja su centenario, los 100 años. ¿Quién es Chile? 100 años de historia social y deportiva de Colo-Colo es el nombre de la nueva publicación. En ella su autor relata con impresionantes detalles todas las etapas del club más popular de Chile, con anécdotas hasta ahora desconocidas. Más de 400 páginas de lectura obligatoria para los hinchas del equipo Albo, pero también para todo buen amante del fútbol. En Detrás del Juego le damos la bienvenida al periodista Esteban Abarzúa. Esteban, bienvenido a Detrás del Juego. Muchas gracias, Fernando, por la invitación para poder conversar aquí de historia, de fútbol, también de sociedad un poco, si nos da las posibilidades. Por supuesto que sí, porque tenemos mucho tiempo para abordar lo que ha sido este maravilloso trabajo que está recientemente publicado, lo tengo en mis manos. Tu último libro, el 10º ya, es una impresionante bibliografía, Esteban. ¿Quién es Chile? Es el título de tu libro. Obviamente que es el centenario el que te motiva esta investigación. Cuéntanos un poquito el detalle de cómo surge primero esta inquietud de hacer coincidir este enorme trabajo de investigación, entiendo de 2 años de trabajo, justo con el centenario. Sí, esta inquietud se debe fundamentalmente a una necesidad de poder contar la historia de un club grande de fútbol chileno, del cual por supuesto soy hincha, partamos por ahí, pero contar una historia que no ha sido bien contada por distintas razones. Hay alrededor de 40, casi 50 libros ya que se han publicado sobre Colo-Colo. Yo diría que hay un par que a mí me llama la atención, que de Sebastián Salinas, por Empuje y Coraje, que trata sobre la era amateur de Colo-Colo del 25 al 33. Y hay otro que se llama Una historia monumental, que es de Fabián Valenzuela, que es sobre la historia del Monumental, pero matizada con la historia de Colo-Colo, en el fondo casi desde los años 30 hasta la actualidad, que es un libro muy, muy bien documentado. Entonces, aparte de esos 2 libros, yo diría que hay un par más, que son los del 73, que es de Chomsky, el equipo que retrasó el golpe, y el de Axel Piquet, que en el fondo también es el Leyenda hay una sola. Aparte de esos 4 libros, yo diría que no hay muchos libros de historia, sí hay muchos libros sobre Colo-Colo. Y a mí me motiva eso, poder contar una historia sobre Colo-Colo, su impacto como fenómeno social, su impacto en la sociedad, su relación con la historia de Chile. Es un proyecto bien ambicioso en ese sentido, pero creo que dentro de todo logré poder encontrar toda esa historia, poder vincularlas con el club y poder en el fondo entregar un libro de 400 páginas que tiene mucha investigación y que ojalá pueda hacer un aporte en ese sentido a la historia, tanto en esto lo subrayo, tanto la historia de Colo-Colo como la historia de una parte de este país. Absolutamente, porque es un equipo transversal, un equipo que está y que tiene hinchas en todo el país, una historia gigantesca. Quisiera partir quizás por lo más básico, porque este es tu 4º libro vinculado con Colo-Colo. Está Soy del Colo, el año 2013, Sangre altiva y noble corazón,
publicado en 2021, y 777, la historia de los últimos ídolos albos, que publicaste el 2021. ¿Cómo surge tu cercanía, tu hinchismo por Colo-Colo? Básicamente por Colo-Colo 73. Bueno, yo nací el año 71. Estoy revelando mi edad. Estamos un poquito ya... Pero bueno, joven. Sí, estamos jóvenes, todavía nos queda mucho. Pero me marcó lo que significó ese equipo, y también me llamó la atención porque después lo que pasa en Chile es después del 73, donde se dejó de hablar de muchas cosas. Se dejó de hablar también de Carlos Caselli, por ejemplo. Yo cuando era chico recién tuve una... Por supuesto, siempre estaba preocupado de Colo-Colo, de Leonel Herrera, por ejemplo, que era mi ídolo. El gran Chuflín Garrera, Zapatitos con Sangre. Eso revela un poco mis intereses y mis ideas de cómo debe ser el fútbol. Pero siempre pendiente de qué pasó con ese equipo, qué pasó con Colo-Colo 73. Entonces, de pronto se deja de hablar de muchas cosas en Chile, entre ellas, como digo, de Caselli. Y cuando vuelve Caselli el 78, y después ya para ser campeón el 79, también es un fenómeno importante para mucha gente. Dentro de este país, yo era en ese tiempo, ya el 79, tenía 8 años y podía comprender ya un poco hartas cosas, dentro, no de política, no de lo que pasaba en el país, pero sí tenía una sensación de que faltaban muchas cosas. Entonces es ahí donde me hago colocolino, y obviamente empiezo a preocuparme de cómo, sobre todo me llamó la atención desde siempre cómo esa relación de Colo-Colo. En mi familia somos todos colocolinos. Viví en una población y escuchamos, por ejemplo, los partidos de Colo-Colo por radio. Siempre me defino como un colocolino de oído. Más que de ir al estadio, más que de verlo por televisión. Hoy día obviamente hay que verlo por la tele, o de repente por el trabajo me toca verlo en la cancha misma. Pero tenía su gracia para mí escucharlo por radio. La radio es otro vehículo que también de movilización social, que obviamente estuvo muy, muy cercano a la gente, por ejemplo, durante los años 80. Entonces esa experiencia para mí fue muy rica, como dentro de mi historia personal y obviamente de mi inquietud como colocolino. Esteban, ¿es una pasión heredada, me entiendo, porque toda tu familia es colocolina, o la fuiste adquiriendo a propósito del equipo del 73, lo que escuchabas? No, es heredado. Mi abuelo es colocolino, mi abuelo paterno, mi papá es colocolino. Yo soy colocolino y mis hijos son colocolinos. Pero tengo un abuelo... No admite otro color en tu familia. Un abuelo materno que es anticolocolino. ¿Ah, sí? Sí, porque él era hincha de Magallanes. Estamos hablando de un señor que nació el año 30, más o menos. Incluso puede que ya no me acuerdo muy bien qué año nació. Bueno, falleció hace algún tiempo. Y él era de hincha de Magallanes. Después, cuando Magallanes empieza a decaer, se hace hincha de la U. Entonces uno ya puede entender hacia dónde van sus intereses y sus inquietudes. Pero es parte, obviamente, de cómo eso también está en el libro. Es como en el fondo de cómo el colocolino se relaciona con el resto de la sociedad, y eso va generando también anticuerpos. Es parte de cómo somos los chilenos. Esteban, a ver, es una investigación enorme, me contaba fuera de micrófono y de cámara, que son prácticamente 2 años. Que te demoraste 1 año en redactar este hermoso trabajo, que es un regalo además para, yo creo, no solamente para el hincha de Colo-Colo, quiero reiterar, es para cualquier amante del fútbol, la historia de un equipo tan importante en este 2025 tan especial. ¿Por qué crees tú, y a qué conclusión llegas, que Colo-Colo se hace un equipo total y absolutamente popular? Mira, lo popular tiene dos variables a considerar. Una, obviamente, es la masividad. Y la otra es en el sentido de la pertenencia al pueblo. En el fondo son dos conceptos que se juntan y que se mezclan, pero en el caso de Colo-Colo tiene su importancia porque es un equipo que desde el comienzo está vinculado muy fuertemente, en primer lugar, a los profesores que lo fundaron, profesores normalistas, que son, en ese tiempo estamos hablando de gente como David Arellano, Juan Quiñones y otros 7 profesores que fundaron Colo-Colo, que son gente que en el fondo en ese tiempo esos profesores le enseñan a leer a los pobres, a los sectores bajos, a los sectores más populares de la sociedad. Y eso tiene una vinculación importante porque a ellos lo que les interesa, en ese tiempo está muy
muy en boga conceptos como el desarrollo de la raza, la defensa de la chilenidad, lo nacional está muy, muy fuerte. El nombre también ayuda mucho en ese sentido. No se entendía en ese tiempo más que de mapuche, se hablaba de los araucanos. No se tenía noción, por ejemplo, o sea, bueno, ha sido un tema, ese es otro tema fuerte, el tema de la vinculación de la pacificación de la Araucanía, que fue a fines del siglo XIX y que generó mucho dolor en el pueblo mapuche en ese momento y postergación. Pero a lo que voy es que al principio del siglo XX los araucanos, los mapuches, tenían un valor como de importancia para la patria. Entonces Colo-Colo se vincula de inmediato con eso, con el tema de los profesores que quieren instalar el fútbol como un espacio para el desarrollo no solo deportivo, sino que social de las personas, un desarrollo personal. Y a partir de ahí Colo-Colo se vuelve un equipo ganador. Sobre un equipo ganador, no por una cosa de tener a los mejores jugadores, sino porque siempre lo que se instala es, a partir del mismo David Arellano, que lamentablemente duró 2 años con vida como fundador de Colo-Colo, él quiere practicar un fútbol mejor porque ve a los uruguayos que se puede jugar mejor y lo que hace en esos 2 años es prácticamente una revolución. Y eso genera un impacto en las personas de su tiempo. En el sudamericano del 24... Esto es interesante porque en ese sudamericano, aparte de jugar, van a mirar. Liderados por Arellano, van a mirar a los uruguayos y a los argentinos y aprenden. En ese tiempo, lo que llega de vuelta a Chile después del sudamericano 24 es los pases. Algo tan básico en el fútbol, pero que en ese tiempo era pelotazo para adelante. Es fútbol directo. Y lo otro que es interesante, que importa David Arellano, es el centro atrás, que lo practica con su compañero, que de hecho José Miguel Holguín, que no es uno de los fundadores de Colo-Colo, pero se incorpora al año siguiente, el año 26, que también es de la escuela normal, también es profesor. Jugaba de 11 Holguín y Arellano de 10. En ese tiempo no tenían número, en todo caso, los números llegan mucho después, pero para que nos hagamos una idea de los puestos en los cuales jugaban, de puntero izquierdo Holguín y Arellano de insider izquierdo. Entonces ellos se juntaban mucho y hacían una combinación científica, como se llamaba el fútbol en esa época, y aprendieron el centro atrás, el centro de Holguín, y llega Arellano desde atrás y remata y gol. Entonces son cuestiones que hoy parecen básicas, pero en ese momento era plena evolución, era claro. Y marcan diferencias, por supuesto. Absolutamente. Esteban, a ver, y la muerte de David Arellano, ¿en qué medida permite que también esto sea un fenómeno mucho más masivo? Digo, porque fue un impacto en su momento muy, muy potente, ¿no? Sí. Yo siempre la circunstancia de la muerte de David Arellano. Me he preguntado qué habría pasado si David seguía vivo. Porque claro, uno lo mira como con es un mártir más que un ídolo de David Arellano de Colo-Colo, y deja un legado muy grande, pero también un vacío. Y eso, claro, es una reflexión que uno puede hacer hoy día, casi 100 años después, pero dentro de todo fueron solamente 2 años los que él alcanza a reflexionar sobre el deporte. Él tenía una visión del deporte muy sana, muy interesante por lo mismo, y que también estaba vinculada, como digo, a su vocación de profesor, a la pedagogía. Entonces, bueno, podría eventualmente haber sido muy útil para la historia posterior del equipo, a lo mejor sería otro equipo, que él siguiera vivo. Pero bueno, la historia es como se da. Y dentro de todo su martirio, su muerte en la cancha, finalmente muere al día siguiente, pero en fondo muere por algo que le pasa en la cancha, genera un impacto también un impacto social muy grande. Cuando vuelve Colo-Colo de la gira del 27, son recibidos por el presidente de la República, de partida por el coronel Ibáñez, ese tiempo era coronel. Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo, sí. Y desde ahí se empieza de entrada su vinculación con la política. Derechamente olfatea claramente Ibáñez. Después, el 29, también se traen los restos de David Arellano. ¿Y es también un acto masivo ese?
También un acto masivo de mucha participación. Aparece de nuevo Ibáñez del Campo, su Ministerio de Higiene Social, tenía otros nombres los ministerios en ese tiempo, ya no me acuerdo. Pero aparecen la política, aparecen. Y yo digo que no siempre, o sea, la política no siempre tiene una mala influencia en el deporte. En ese tiempo se miraba el deporte como una instancia para el desarrollo de la raza, como digo, que eran valores muy importantes para la vida sana, para la lucha contra el alcoholismo, por ejemplo. Entonces se tomaba sobre todo a un equipo como Colo-Colo por su popularidad como ejemplo para poder influir en la juventud y en la sociedad de su tiempo. ¿Por qué fue blanco y negro los colores que eligieron los fundadores de Colo-Colo? La camiseta blanca por la pureza. De la raza. Claro, no por la pureza, en el fondo que represente pureza. Uh-huh. Y los pantalones negros por la elegancia. Por una cosa, no, yo creo que fue más casualidad en ese tiempo, pero la identificación que genera después ya está relacionada directamente con la historia de Colo-Colo. Pero como digo, son decisiones que toman en su momento que muchos equipos jugaban de blanco en ese tiempo. Claro que sí. Tú dices en alguna de las entrevistas que ya has dado para promover y promocionar tu libro, Esteban, que hay una conexión permanente entre la historia de Colo-Colo y la historia de Chile. Y hace una referencia en que el año 25, el año de la fundación, es un año también de mucho debate, de álgido políticamente hablando, ¿no? Por el tema de la Constitución del 25, porque hay una relación ahí. Sí, es muy importante esa relación. Bueno, de hecho, el año 25 sale una Constitución y Colo-Colo, que yo diría que son los hechos, mirándolos obviamente desde hoy, son los dos hechos principales las dos efemérides principales de ese año, del 25. Y creo que están relacionados. De hecho, todo el movimiento en pro de una asamblea constituyente está también en el debate. Incluso hay algunas conexiones. Por ejemplo, en ese tiempo, porque una de las frases que da origen a Colo-Colo es que jueguen los viejos. Cuando se van de Magallanes y se van al Quitapenas, está hablando Juan Quiñones y lo interrumpe el presidente Magallanes. Entonces, cuando lo interrumpe, ya dicen, ya vámonos Quiñones, que jueguen los viejos. En ese tiempo había una frase de moda en la política chilena, era sobre los viejos del Senado. Uh-huh. Entonces, lo viejo estaba en cuestionamiento en ese tiempo. Por eso se quería una nueva constitución. Por eso había. Y Magallanes era lo viejo en ese momento. Lo viejo. Es interesante porque hay dos generaciones de profesores en Magallanes en ese tiempo, que son los fundadores del Magallanes del 1897, son los fundadores, y ellos son los que en el fondo son los dirigentes del club en ese momento. En el fondo son los fundadores que empezaron jugando, pero después terminaron como dirigentes. Y había muchos fundadores todavía, entonces eran profesores institucionalizados, y de hecho los profesores jóvenes que no tenían trabajo mal remunerados, y los otros profesores ya eran directores. Entonces, como te digo, hay un cuestionamiento a lo viejo, a lo institucionalizado en ese momento, que yo creo que es muy similar a lo que se dio aquí en Chile en el periodo posterior al estallido social. Entonces, es importante también tener en cuenta dentro de esto que los profesores que fundan Colo-Colo forman parte de la recién fundada Asociación General de Profesores, que, si no me equivoco, es el año 23 que se forma, producto de una fusión de otras instituciones, y en la cual participan David Arellano, Juan Quiñones, lideran un grupo que son los mismos que fundan Colo-Colo, lideran un grupo que en el fondo difunde la reforma educacional. Van a jugar partidos a Talca, a Concepción, a Valparaíso, y en la rama deportiva. O sea, utilizan el fútbol como una herramienta también, ¿no? Sí, de difusión de esas ideas. Y plenamente conscientes de que es el fútbol un vehículo para difundir. O sea, hacían, por ejemplo, hay una convención el año 24 en Valparaíso, que la segunda convención de la Asociación General de Profesores, donde Juan Quiñones, que es uno de los rostros más reconocibles de la fundación, que participa como convencional y va como convencional a esa convención, que es delegado por Constitución, y va como delegado a esa convención, y además juega
juega el partido junto a David Arellano. Hay otra visita a Talca donde da un discurso también Juan Quiñones y el capitán del equipo de los profesores es David Arellano. Entonces ellos tienen, y eso no había sido suficientemente investigado, ellos tienen una vinculación, yo no diría con lo político, pero sí con lo gremial y con la preocupación por la reforma de la sociedad sí. En el fondo, no hay que olvidar, cómo va a terminar esta parte, no hay que olvidar que venía todo el tema de la cuestión social. Chile viene de una... El cambio del siglo XIX al siglo XX es muy duro para muchos sectores de la sociedad por las consecuencias de la industrialización. Hay mucho hacinamiento, las ciudades crecen, hay pobreza y una mortalidad infantil durísima. 6 hermanos de David Arellano mueren antes de los 15 años. La mayoría mueren al año de vida. Entonces, ellos son los Arellano Moraga son 12. Y 6 mueren por distintas razones. Increíble. Y esa es la historia de Chile. Esa es la historia de una familia que representa o que resume en el fondo la historia de Chile de ese momento. Sí, dicho sea de paso, a Juan Quiñones recién el año pasado se le hizo una suerte de reconocimiento más público porque estaba en abandono su sepultura precisamente en la ciudad de Constitución, y creo que también ahí había un gesto de reconocimiento histórico a su figura. En esos primeros años, hablemos de los primeros 20 años después de la fundación de Colo-Colo, ¿con quién era la rivalidad? ¿Con Magallanes? Después, porque con la aparición y erupción de la rivalidad con la Universidad de Chile es posterior. Sí, el primer clásico es con Magallanes, de entrada, al tiro. 2 meses después de la fundación de Colo-Colo hay un partido con Magallanes donde gana Colo-Colo 2-0 y el partido que en el fondo define ese campeonato. Colo-Colo es campeón de la Liga Metropolitana del 25, donde hay mucha rivalidad, hay violencia, hay desorden en las tribunas. Mira. Y evoluciona el clásico de Colo-Colo con Magallanes. Después hay una historia muy rica porque Colo-Colo se va a instalar, cuando compra el estadio de Carabineros, se va a instalar a la Vega Central y ¿cómo se llama? Y Magallanes se va a instalar en Matadero Lo Valledor. O sea, porque también Magallanes tenía un proyecto de estadio en ese sector. Entonces en algún momento era un clásico de esos dos, de La Vega contra el Matadero, y con todo lo que eso generaba en esos lugares, en esos espacios de ese momento. Y ya después, obviamente, cuando Magallanes decae un poco, hay un 9-1 de Colo-Colo a Magallanes del año 39, como que marca un antes y un después, pero ese clásico sigue hasta el año 60. Y Colo-Colo ha tenido 3 clásicos en el fondo, con Magallanes, con Audax Italiano, el clásico de la chilenidad, que es cuando los dos equipos nacionalizan su equipo. Colo-Colo lo hace del 45 hasta el 63, que juega solamente con jugadores chilenos. Entonces, y Audax Italiano también juega solamente con jugadores chilenos la mayor parte de ese tiempo. O sea, perdón, ambos equipos toman la decisión de jugar solamente jugadores locales. Hubo varios más equipos, pero los que la mantienen durante más tiempo son Colo-Colo y Audax. Y por lo demás se hace un clásico en esa época. Claro, además Audax, que son los protagonistas de fines de los 40. Son los dos equipos que en el fondo mejor juegan. Sale campeón un par de veces Audax, Colo-Colo sale campeón también unas otras 3 veces, pero es ahí donde también está Unión Española, Everton en ese momento. Exacto. Pero los que pelean todos los campeonatos son Colo-Colo y Audax. Y los dos con jugadores chilenos. Y la rivalidad con la U es posterior, entonces. Ese es interesante. También investigué, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el clásico de Colo-Colo con la U. ¿Cuándo surge realmente? Una pregunta que se han hecho muchas personas. Algunos lo sitúan, obviamente, con mucha razón a partir del 59, cuando nace el Ballet Azul después de una victoria sobre Colo-Colo, historia histórica, por supuesto, donde se constituía mucha gente. Después viene el Ballet Azul y Colo-Colo está mal económicamente, está en crisis. De hecho, es intervenido el año 67. Pero yo creo que hay dos matices a esa teoría de que el clásico parte del 59, con la cual coincido en buena parte. Una es que no se habló de clásico, no sé, porque uno cuando hoy día hablamos del clásico, vamos al clásico, cuando se juega el clásico, claro, y hablamos del clásico o incluso del superclásico, que es un concepto importado del fútbol argentino, de Boca con River, pero la gente sabe que es el clásico.
en ese tiempo, desde el 59 hasta prácticamente el 76 o 77, no se hablaba de el clásico. Incluso no se decía, no se escribía. Yo me preocupé de revisar en la prensa, en la revista Estadio, en el diario La Nación, también en el diario El Mercurio, y no se hablaba de clásico. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Recién se empieza a hablar de clásico después del año 76. Y eso ocurre por un hecho muy puntual, que tiene que ver también con lo que pasó en Chile después del 73. Hay también probablemente alguna vinculación política con la Boyagol. La primera vez que se habla de clásico en Chile, en la revista Estadio, hay un especial, una cartilla de la Boyagol, un especial de la Boyagol que sale con la revista Estadio y que habla del clásico de Colo-Colo con la U. Esa es la primera vez. Todas las veces anteriores se decía, no, este partido fue como un clásico, este partido debería ser un clásico, o jugaron como si fuera un clásico. Puede ser, perdón Esteban, que también el Club Universidad de Chile comenzó a adquirir también una popularidad. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Desde fines de los 70. Finalmente un clásico de equipos populares. Claro. Y esa es la otra arista que te quería comentar, porque es interesante. Los tres principales equipos, sí, en el fondo podemos discutir un poco de si son los principales o no, pero en el fondo los tres equipos principales como que dieron vida al fútbol chileno. Si me permites que sea Magallanes ese equipo, por lo que significó en los inicios, claro que sí. Desde el comienzo hasta, son más o menos 30 o 40 años donde él fue uno de los equipos más fuertes de fútbol chileno. Lo que pasa es que ha transcurrido mucho tiempo. Pero es Magallanes, que surge de la escuela normal, Colo-Colo, que surge de la escuela normal, y Universidad de Chile, que surge de, bueno, ahí la historia de la U es otro capítulo, sí, pero surge del Internado Fútbol Club. Y también de la Federación Universitaria de Deportes, del Instituto de Educación Física. Hay distintas instituciones. La educación está detrás de la formación de estos equipos. Y eso es como reproduce de alguna forma el formato del fútbol inglés que surge en los colegios. Tal cual. Y es interesante porque Universidad Católica también la podemos sumar a esa, obviamente, a esa línea. Que son los principales equipos de la historia que en el fondo que han significado un desarrollo. Yo los vincularía por ahí, no son los más importantes. También está Unión Española, está Cobreloa. Claro, las colonias, por supuesto, claro, que son un aporte. Pero permíteme redondear la idea porque me parece importante. La U es un equipo que se populariza desde fines de los 70. Antes fue un equipo vinculado a una universidad, la Universidad de Chile, que es la principal universidad del país, pero que era un equipo de élite. Vinculado, su hinchada eran los estudiantes universitarios, de clase media alta, y eso no cambió hasta fines del año 70, y es ahí cuando se desarrolla la popularidad. Entonces la rivalidad que se plantea tiene también muchos elementos de análisis que uno podría discutir, obviamente, ¿no? Porque todos estos también son temas no zanjados, son temas de una discusión abierta. Sí. Exacto. Interesante. Esteban, a ver, entremos en otro de los momentos históricos importantes que marcan la historia de Colo-Colo. Año 1973, un equipazo. Colo-Colo llega incluso a la final de la Copa Libertadores de América y muchos han planteado que ese equipo retrasa el golpe militar. Esto es una teoría de la cual tú tomas alguna distancia, me parece, ¿no? Sí, tomo distancia porque, claro, es una idea muy romántica, muy bonita, una fantasía muy bonita. Una fantasía para tu juicio. Sí, porque en el fondo a uno le gustaría que fuera así. Pero lo que pasó en Chile en el año 73 es muy duro. Y lo que pasó después es mucho más duro para mucha gente. Creo que lo que pasó con Colo-Colo 73 es irrepetible en términos de la expectación que generó. Yo no lo diría como una suspensión de la realidad, pero sí como un momento de paz dentro de todo lo que vivimos, lo que vivió el país ese año. Una suerte de bálsamo, ¿no? Para la sociedad. Los partidos de Colo-Colo como que bajaban la temperatura un poquito, a ver, para que las nuevas generaciones entiendan lo que pasó, por ejemplo, para los panamericanos.
estábamos todos peleados y aparece este evento importante y como que esas disputas desaparecen. ¿Eso provocaba Colo-Colo el año 73 con su participación en Copa Libertadores? Yo, revisando los diarios, yo creo que no. Mira. Creo que no. O sea, era un momento, era como que duraba lo que dura el partido, puede ser. Pero revisa los diarios al día siguiente y volvía y se están dando con todo nuevamente. O sea, se veía venir, como digo, con mucha animadversión, odio, con desprecio entre uno y otro. Fue un quiebre grave en la institucionalidad. Entonces, yo no me atrevería a decir que un equipo de fútbol, por muy importante que sea como Colo-Colo, y obviamente para mí lo es, haya generado una instancia tal que retrasara el golpe. Ahora, era muy antipopular hacer un golpe de Estado en medio de la participación de Colo-Colo en Copa Libertadores. ¿Qué quiere que te diga? Eso es un hecho objetivo. Claro, que tú interrumpas, digamos, un proceso deportivo que está a puerta de conseguir algo que nunca antes Chile había conseguido, o un equipo chileno había conseguido, y haber provocado un golpe. O sea, esa teoría también tiene algo de asidero como para poder sospechar. Sí, yo no la puedo descartar porque no, pero es como la existencia de Dios. O sea, ¿hay prueba o no hay prueba? No hay prueba. Okay. No hay prueba. Entonces, cuando alguien me diga, ¿sabes que tengo esta prueba, este documento que diga esta conversación? Te entiendo. Entre Pinochet y Merino. Pinochet ni existía en ese momento, claro. Cuando estaba jugando Colo-Colo, Pinochet asume después. Exacto. Entonces, el golpe empieza con la muerte de Snyder. Empieza de inmediato la subversión de parte de un sector del país. O sea, como digo, hay gente que está de acuerdo y gente que no, pero el golpe empieza el mismo momento en que asume Allende. Exacto. Así lo ratifica también todos los elementos históricos a disposición, los datos, ¿no es cierto?, las pruebas empíricas. Avancemos en esta maravillosa historia de Colo-Colo, marcada por también la situación de nuestro país, pero claramente el hito más relevante, tú dices, yo creo que hay dos muy importantes sobre el final de la década de los 80 y obviamente la década del 90, que es la reinauguración del Monumental y por supuesto el título del 91. Para ti, a ver, ¿cómo lo sopesas dentro de la historia? ¿Lo marcas como algo que fundamental, Esteban? Sí. El Monumental es... De hecho, la foto de portada de tu libro, que es Chile, lo reiteramos, es el día, me parece, de la reinauguración del estadio. Sí, del 89, sí, del 1 de septiembre del 89. Exacto, hay partido con Peñarol. Con Peñarol, sí. Sí, es muy importante porque revela todo lo que sufrió Colo-Colo a través de su historia por tener un estadio. Sus socios, hay muchas crisis que se deben a la construcción del estadio. Hay crisis el año Colo-Colo compra el estadio Carabineros y lo compra en 6 cuotas, la presidencia de Robinson Álvarez. Y al cabo de 3 o 4 años empieza su primera crisis, el año 47. Y mira lo que son las cosas. El 47 se solicita la quiebra de Colo-Colo. No se solicita formalmente, porque no era como en el fondo un reclamo que existía, que hizo un grupo de socios, decía Colo-Colo está al borde de la quiebra. Y en ese tiempo había una relación muy, muy distante entre Robinson Álvarez, el presidente del momento, que es el que organiza el Sudamericano del 48, que es la primera Copa Libertadores en el fondo, antes de que se empiece a disputar oficialmente, entre Robinson Álvarez y Antonio Laván, que es el otro gran gestor de la historia de Colo-Colo. Se repiten las cosas, los egos. Exacto. Como Benichetti con Dragicevic, se repite. Hoy, no sé, Ruiz Tagle, Vial, Moza. Entonces el año 47 hay un grupo de socios liderados por Antonio Laván que dice, ojo que Colo-Colo está a punto de quebrar. Y esa posibilidad de quiebra se debe al estadio. En el fondo estaban complicados con el pago de las cuotas del estadio. ¿Y quién aparece firmando esa declaración de quiebra, o sea, de que Colo-Colo está al borde de la quiebra? Leonidas Larraín Vial, que es el fundador de Larraín Vial, que es la empresa que lanza la bolsa Colo-Colo el año 2005, encabezada por su sobrino nieto, Leonidas Vial. No te puedo creer, ese dato. Entonces, ese dato lo encontré, como te digo, estaba, y me pareció... relevante. O sea, es parte de la historia de Colo-Colo que sea finalmente Larraín Vial
la empresa que lanza Colo-Colo a la bolsa el año 2005. Entonces, hay tres y que había pedido la quiebra en la década de los 40, te digo. O sea, hay tres Larraínes, una historia cíclica impresionante. Claro, hay tres Larraínes en Colo-Colo. Yo no digo que todo esto sea para mal. Hay tres Larraínes en Colo-Colo, que es Fernando Larraín Mancheño, que es el primer presidente de apellido Larraín. Después viene Hugo Larraín Fernández, que duró un par de años ahí a comienzos de los 50, fines de los 40, comienzos de los 50, justamente ahí después de Robinson Álvarez. Y los terrenos donde se edificó el Estadio Monumental pertenecían a Hugo Larraín. Perfecto. Entonces, también para bien, ahí como un punto a favor de los Larraínes. O sea, no es todo malo con los Larraínes, ojo, para que quede claro. Punto a favor de los Larraínes, a lo mejor hicieron un descuento en el peso, ahí ya no llega hasta tan lejos la investigación. Pero fue muy importante, obviamente, la reinauguración del Estadio Monumental, porque Colo-Colo, evidentemente, ahí ya comienza a establecer una relación mucho más estrecha con sus hinchas, siempre la hubo, pero ahí ya se sienten en casa. Y el título del 91 es la consagración deportiva. Claro, bueno, el título del 91 es como... Perdón, antes de ir al título del 91, porque se lo preguntaba cuando estuvo Dragicevic, siempre lo han negado y no hay tampoco datos, ¿no? Con el tema del supuesto aporte de Pinochet a la... ¿Eso lo investigaste? ¿Eso lo pudiste puesto contrastar? Sí, bueno, eso está investigado muy al detalle por muchas investigaciones. No hay ningún aporte. Hay documentos en que dicen que esa plata no llegó, que se ofreció un par de veces. No, un acto solamente de publicitario, de proselitismo político. Claro, propaganda política. El 1 de octubre del año 1988. O sea, 3 días antes del plebiscito. Claro. Ahora, yo creo que, si tú me preguntas, yo creo que fue un error que Dragicevic y Menichetti hayan ido ese día a tomarse la foto con Pinochet. Fue un error. O sea, obviamente ellos tenían que haber olfateado que esa plata no iba a llegar. Pero bueno, es parte de también. También uno piensa que nunca se le ha negado la participación a un presidente. ¿Por qué se le habría de negar? Pinochet, no olvidemos que votó el 45 o el 43% de la población chilena por él el 88. Entonces también había muchos partidarios, mucha gente que estaba de acuerdo con el, más que no sé si con lo que él hizo, porque no se sabía muchas cosas, no se sabía todo el tema, no estaba tan suficientemente informado el tema de las violaciones a los derechos humanos, pero estaba de acuerdo con que él siguiera en ese momento. Entonces, a lo que voy es que tampoco era tan terrible que Pinochet pusiera esos 300 millones para ese 43% de la sociedad. Para el resto, obviamente, era una especie de insulto, y muchos colocolinos también estaban en desacuerdo con eso. ¿Para ti un insulto eso? Sí, o sea, que Pinochet haya querido participar en ese momento, claramente, depende de la posición política, pero creo que para mucha gente, y en el fondo invalida y como que vuelve insana una relación que podría ser mucho más natural. Como digo, de repente se habla de la relación espuria, oscura entre fútbol y política, obviamente porque todo esto empieza con Mussolini, sí, claro, en el Mundial del 30 y del 34 y el 38. Tal cual. Y parece todo oscuro, todo sucio, pero de repente beneficia al país. El Mundial del 62, por ejemplo, Alessandri no tiene tanta figuración porque no le gusta mucho el fútbol, pero hay una relación de su gobierno con ese mundial. Tiene una visión, digamos, que claro, esto puede ser importante. Claro, y ayuda a fomentar el deporte y una vida distinta. Y eso es importante, y es importante que los gobiernos se pongan detrás de eso. Claro que sí. Avancemos. Ya, decíamos, obviamente el título del 91, la consagración deportiva, el momento más importante de la historia desde el punto de vista estrictamente futbolística, ¿no? Sí. Y además por todo lo que genera en el país. Genera una cosa muy importante para los colocolinos. Es la primera vez que se reúne para celebrar un hito deportivo la gente en la Plaza Italia, en Plaza Baquedano en realidad, y se junta después del partido con Boca Juniors. La primera vez que se juntan, después ya es masivo, y pues, obviamente hay desórdenes también, ya cuando llega la madrugada, después del partido con Olimpia. La primera vez que hay tanta gente en la Plaza Italia. Después se repitió y se volvió costumbre, y generó una sensación de que el fútbol chileno podía ser ganador. Yo leí muchas columnas en ese tiempo, que es como chistoso leerlas hoy día. Había columnas incluso que se publicaban, una de Andrés Benítez que se publicó, de hecho la incluyo en el libro, el Chile ganador.
el Chile ganador, el Chile, los Jaguares de Latinoamérica, un Chile que se imponía en ese momento en la bolsa, que estaba lanzando empresas chilenas en la bolsa, claro que sí. Que los empresarios chilenos estaban, era un Chile que iba hacia arriba, evidentemente, que estaba creciendo casi al 10%. Los tigres de Latinoamérica, ¿no? A propósito de los tigres asiáticos y su crecimiento económico. Entonces Chile era un Chile distinto, que se sentía ganador, pero se derrumbó. Se derrumbó todo eso a partir de la crisis asiática ya del 97. Sí. Y me llamó la atención porque, como digo, existía un triunfalismo que era impresionante. Un nuevo tipo de chileno ganador que íbamos para adelante, y de repente se derrumba el 97, y el 97 es llamativo porque se superponen como llega la televisión al fútbol chileno de ese año. Esa llegó antes, pero ese año llegó el primer gran contrato de la televisión. Eso, exactamente, el primer gran contrato con Sky. Y todos decían, no, aquí el fútbol por fin va a tener una fuente de recursos y va para arriba el fútbol. Pero se superponía con informaciones que hablaban de la crisis asiática, claro, y que hablaban de problemas que los clubes ya tenían problemas. Entonces era muy, muy llamativo esa contradicción intrínseca de la administración de los clubes. Esteban, tú hablas en tu libro de que el plan económico de los Chicago Boys de alguna manera hace que del fútbol también un negocio, digamos, atractivo, ¿no es cierto? Este plan económico que se implementó durante la dictadura, pero que finaliza con esa hambre de involucrarse en el fútbol y particularmente usar a Colo-Colo para imponer un sistema, un modelo que es el que hoy está aún imperante, que es de la Sociedad Anónima Deportiva. Claro, el 76 se pretende instalar el fútbol empresa en Chile con Colo-Colo, con la instalación ilegal, de hecho, de los Chicago Boys, del grupo Vial, encabezado por Javier Vial. En Colo-Colo no había ninguna justificación para que ello ocurriera. Y se descaradamente se quiso instalar el fútbol empresa. ¿Se interviene Colo-Colo en esa época? Es destituida la directiva de Aladino Galvez. Y como te digo, es curioso porque el año 76, el 1 y 2 de abril es como el momento en que se destituye y asumen los Chicago Boys en Colo-Colo. A fines de marzo, el domingo anterior, Colo-Colo juega un partido con Bata. Ya, sí. Es un partido con Bata por ¿Soinca Bata? No, Tomás Bata. Tomás Bata, mira. Es un amistoso, pero es el concurso cero de la Apoyagol. Perfecto. Entonces, ese concurso cero era como el plan dentro de diversos planes de la dictadura para entusiasmar a la gente, para ilusionarla con un premio millonario. Había mucha pobreza en Chile, no había muchas instancias de que la gente tuviera diversiones. Estamos hablando que era el Chile de Sábado Gigante, del Festival de Viña y del Apoyagol y nada más, y del fútbol. Entonces se vincula directamente. En el fondo Colo-Colo rompió no sé cuántas cartillas en el primer concurso, que era el concurso cero, para probar cómo iba a funcionar la Apoyagol, que era uno de los proyectos estrella de en ese tiempo del general Béjares, que estaba a cargo no me acuerdo qué ministerio, estaba por ahí en el libro en todo caso, pero estaba a cargo del proyecto. Y lo echa al agua, se van cartillas al agua, hay muy pocos ganadores y como que se produce un impacto muy grande en ese momento y 3 días después la directiva de Colo-Colo es destituida. Entonces yo creo que hay una relación directa en eso. Colo-Colo que como que estuvo en contra, en el fondo, un resultado deportivo, que además jugó con reserva ese partido. Entonces hay una vinculación ahí. Y después se van los Chicago Boys el 78 y dejan muchas deudas. Y como que se olvida el proyecto de fútbol empresa, pero yo creo que hubo gente que siempre estuvo con eso en la mira, entre ellos el fallecido presidente Sebastián Piñera, que es autor, digamos, del proyecto, de la actual ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Finalmente Colo-Colo es el primer equipo, digamos, cae el 2005, quiebra el 2002. Y finalmente el 2005 se transforma ya en Blanco y Negro, que es la concesionaria que administra los destinos del club. Claro, y uno puede interpretar a través de toda la evidencia que Colo-Colo la quiebra se beneficia. Mira, sobre esto hay muchas opiniones también, que la quiebra se utiliza para implementar... Imponer un modelo, claro, para que Colo-Colo sea una sociedad anónima, no sociedad anónima deportiva, pero para imponer un modelo, porque estaba este proyecto y muchos querían que... Estamos hablando del gobierno de Ricardo Lagos. Así es.
Hizo muchas cosas buenas, por supuesto, pero y también otras que pueden ser más criticables, pero es el gobierno de las concesiones. Y Colo-Colo se convierte en una concesión. Y claro, hay mucha responsabilidad de los dirigentes de la época. También está reflejado eso en el libro, de cómo una lucha de ego se transforma en un pozo sin fondo en términos de las deudas que van adquiriendo. Pero la quiebra se produce por un hecho muy puntual, por una deuda de 60 millones de pesos por el tablero marcador del estadio. Así es. Que se podría haber solucionado, de hecho se solucionó un par de días después. Pero ahí es donde aparece el Estado de Chile, a través del tesorero de la República, la Tesorería General, y le pega un mazazo a Colo-Colo. ¿El señor Lambertini? Por el tema de los impuestos. Gianni Lambertini. Lambertini. Le pega un mazazo y le llega a cobrar más de 1.000 millones de pesos, que obviamente estaba en el litigio. Había sido combinado todos los clubes a pagar el tema de los impuestos por los contratos de los jugadores prácticamente del año 94, que había una interpretación, eso es un tema árido de la discusión, pero que Colo-Colo le debía al fisco, según Tesorería, 1.000 millones de pesos, y se los llegaron a cobrar de un tirón justo en la quiebra. Exacto. Entonces se volvió impagable, y ojo que eran poco más de 1.000 millones de pesos, y hoy día esa deuda asciende a 12.000 millones de pesos. Ha crecido en vez de reducirse. Increíble. Y cuando firma Blanco y Negro, en los últimos días de junio, Blanco y Negro comienza en julio del 2005, cuando firma Blanco y Negro para el convenio con Tesorería para decidir cómo van a pagar esa deuda, porque la concesión se hace para pagar la deuda, para pagar a los acreedores de Colo-Colo, entre ellos al fisco. Esa deuda crece exponencialmente, pasa de 3.000 a 6.000 millones de dólares, y empiezan a crecer los impuestos, empiezan a crecer los reajustes, los intereses y las multas. Entonces se volvió inmanejable, y es tan inmanejable que esa deuda ya faltan 10 años para que termine la concesión, al menos en su primera etapa, y va a ser más grande de lo que se tenía que pagar inicialmente. Exacto, es decir, en ese punto de vista es una acción fallida. Esteban, de verdad que hay mucha más historia, por supuesto, es un tremendo trabajo de investigación, más de 400 páginas. Creo que ha sido un tremendo privilegio tener estos minutos de conversación contigo para un poco entusiasmar también a los futuros lectores. Es un libro absolutamente recomendado, insisto, no solamente para los hinchas de Colo-Colo, sino que también para cualquier aficionado del fútbol chileno que quiere conocer la historia, porque está en relación con, obviamente, lo que estaba pasando en el país. Me decía Esteban, brevemente, ¿cuántos años en las últimas noticias? 30 años. 30 años, sí. Impresionante. O sea, ya eres parte del inventario del diario. Sí, una especie de mueble que escribe columna de repente. En tu columna, que tiene un nombre, se llama Pelota Muerta. Pelota Muerta, que también claramente es uno de los espacios más leídos. Por supuesto, yo soy ha sido lector de tus columnas. Te felicito, de verdad. 10 libros, increíble. Eres un tremendo aporte para el periodismo deportivo, Esteban. Te queríamos además reconocer siendo el primer invitado del año 2025 en Detrás del Juego, y reiteramos las felicitaciones por este maravilloso trabajo. Muchas gracias por el espacio, sobre todo por la invitación. Ha sido muy grato conversar, porque además cuesta de repente desarrollar ideas, y la conversación creo que ha sido profunda. Este es un libro que tiene una cantidad de historias impresionantes, porque son 100 años en primer lugar, y por la relevancia que tiene Colo-Colo. Como digo, podemos estar de acuerdo o no, podemos ser hinchas o no de Colo-Colo, pero hay una relevancia y hay una cosa que en el fondo que nutre a la sociedad, en el fondo la discusión sobre lo que significan los clubes para su gente. Eso todo lo tienen todos los clubes, y yo siempre he reconocido eso, de los rivales, y obviamente de los de uno, que todos significan algo para mucha gente. Algunos significan localmente en el club de barrio, pero tienen una relevancia, tienen fundadores, tienen familias detrás, y tienen muchos jugadores que tienen una historia de vida ligada al fútbol. Esteban Abarzoa, autor del libro ¿Quién es Chile?, que ya está, por supuesto, disponible. La historia centenaria de Colo-Colo en este año tan especial. Ha sido el primer invitado en Detrás del Juego. Queremos agradecer nuevamente a Esteban Abarzoa, periodista, autor de este maravilloso trabajo. A todos ustedes que han estado ahí siguiendo esta interesante conversación. No es entrevista, es una conversación. Y por supuesto, invitarlos a que dejen sus comentarios y que revisen todos los capítulos disponibles de Detrás del Juego. Nosotros nos reencontramos en un siguiente capítulo de este maravilloso espacio. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.